nombre es Marisol Cruz Aguilar. Yo soy bióloga. Hace 13 años me senté por primera vez en una cena en esta organización, pensando que esta organización no era para mí y pensando que mi vida estaba tan bien que yo no necesitaba cambiar. Que lo primero que escuché cuando alguien dio la visión y la misión que hoy dio Mónica, yo pensé que era de cambiar la vida y que la mía no necesitaba cambiar, que estaba justamente como debía estar. Pero yo quiero decirles que hoy en día, 13 años después, nunca quisiera volver a ser esa mujer que se sentó ahí en esa cena, porque realmente mi vida no era lo que yo pensaba. Yo pensaba que yo era feliz, pero hoy en día creo que sí conocí la felicidad. Entonces quiero más o menos hacerles un contexto de cómo era esa persona que se sentó en esa cena aquella primera vez, y quiero decirles que eh, pues nací en el hogar de mi papá, de mi madre. Tengo un hermano mayor. Mis padres se separan cuando yo tengo 7 años aproximadamente, y en el segundo matrimonio de mi padre tengo un hermano menor. Eh, de mi infancia, tal vez creo que lo que más me marcó sin que me diera cuenta, porque nunca me di cuenta, fue esa separación de mis padres. Yo escuchaba que mi mamá decía que como el rendimiento académico de mi hermano ni el mío bajaron, pues que no había habido ningún efecto de la separación, pero sí lo hay. Aunque uno de niño no entiende las cosas, uno sí está recibiendo y absorbiendo como una esponja, y las respuestas que uno le da a las situaciones después, cuando uno lo analiza, las semillitas se plantaron en la infancia. Entonces yo no me di cuenta cuando era niña que esa separación me ha afectado, pero realmente sí. Debido a esa separación, crecí más o menos, creo, siendo con una baja autoestima, siendo un poco, tratando de ser fuerte, porque veía que mi mamá era una mujer santanderiana, que era fuerte, que ante todas las circunstancias se ponía en una posición de fortaleza, y entonces yo pues también fui aprendiendo eso que veía en ella, que ella decía que tocaba seguir para adelante y seguía para adelante como fuera, así fuera con dolor, así fuera con mucha fuerza que tenía que sacar internamente, y entonces eso lo fui desarrollando yo. Yo realmente, mis padres consideraban que uno más o menos debía ser independiente, mi mamá sobre todo, y nos dejó a nosotros la independencia de tomar muchas decisiones de la disciplina. Siempre pienso que no la he desarrollado totalmente, que sigo en ese proceso, y también las decisiones acerca de nuestras ideologías religiosas. Entonces, a nosotros nos dejaron escoger la religión a la que queríamos pertenecer, y realmente no nos dieron las herramientas para escoger, para poder hacer una buena decisión. Yo tomé mi decisión y me matriculé en mi iglesia, en mi denominación, sin tener una razón sólida ni conocer de verdad un Dios verdadero. A cambio de eso empecé a tener muy cerca los horóscopos, que los signos, que cómo era su personalidad por su signo, y empecé a creer en eso fuertemente. Empecé a desarrollar una personalidad como decían los horóscopos y las revistas que debía ser una persona como la que había nacido en mi signo, y empecé a convertirme en una persona odiosa, rencorosa, vengativa, porque eso decían esas revistas. Realmente creo que ese fue el motivo principal por el que yo fui desarrollando esa personalidad, porque mi mamá no era así. Mi mamá era noble, mi hermano era noble, pero yo sí me fui convirtiendo en una persona muy orgullosa, que nunca pediría perdón bajo ninguna circunstancia. Tampoco, nunca vi o nunca tuve el ejemplo como de tener sueños, de ponerme metas. Nunca vi en mi casa a nadie que dijera a los 20 años tener tal cosa, a los 30 años tener, a los 40, a los no sé cuántos ser, o tener o hacer. Así que yo tampoco tuve sueños, ambición y cosas, nunca. Y bueno, me fui desarrollando así. Pasó la primaria, el bachillerato, en la universidad. Es ese momento en que uno empieza como a ser persona, como a tomar decisiones propias, porque ya uno no tiene como los papás tan cerca, sino tiene los amigos cerca. Y empecé a tener pues relaciones sentimentales que
debido a que yo tenía una baja autoestima y que yo no sabía que la tenía tan bajita, pues fueron unas relaciones que fueron no las mejores. Fueron unas decisiones que yo hoy en día entiendo que lo que mal empieza, mal acaba. Y pues eso hirió mi corazón, pero no solo fue como el dolor, sino también que como yo aprendí a ser dura, pues endureció mi corazón. Con el tiempo me fui haciendo una persona cada vez más dura, cada vez más fuerte. Pensaba yo que era un temperamento fuerte, que es lo que muchas veces uno dice, pero realmente yo era una piedra, era una persona indolente, era una persona que no se ponía en los zapatos del otro nunca jamás. Y yo me fui convirtiendo en una persona hiriente, sabía cómo herir a las personas de la peor manera. Y como no sabía pedir perdón, yo lo que hacía era herir a las personas más para que no me volvieran a hablar. Y eso me parecía que esa debía ser yo, que estaba bien lo que hacía. Entonces, cuando llegué a una reunión por primera vez, mi madre había fallecido unos años antes, por ahí tal vez 2 años antes o algo así. Y, y pues el dolor de la muerte de mi mamá me había hecho la mujer más dura, de ya la dureza que yo venía trayendo, de las decepciones amorosas, de las cosas que le pasan a uno en la vida. La muerte de mi mamá fue el punto que hizo que yo fuera la mujer más dura del planeta, que nada me importara. Yo podía ver que alguien a mi lado sufría, aún alguien mi conocido, mi mejor amiga, y yo no le iba a auxiliar porque simplemente no era mi problema. Cuando mi madre falleció, yo vi que el mundo siguió, que a nadie, al mundo en general no le importó, y yo ese día decidí que a mí no me iba a importar el mundo, que cada cual tenía que solucionar sus problemas, y me parecía que eso debía ser así, así que yo no le iba a ayudar a nadie. Así llegué a esta organización, con ese corazón tan duro, habiendo herido a muchas personas de mi familia, porque a los cercanos es a los que uno primero y más lastima, eh, y muchas amigas que nunca me volvieron a hablar porque cuando hubo alguna discusión, en vez de haber solucionado, en vez de haber aceptado mi error, yo lo que hacía, porque me creía perfecta, era herirlas para que no me volvieran a hablar y yo no pedirles perdón nunca. Así me senté esa noche en esa cena, me identifiqué con la mujer que ese día contaba su historia porque decía que a ella se le ponían los cachetes colorados de la rabia que le daba y decía que lloraba de la rabia que le daba, y esa era yo, así, igualita, nunca lloraba, yo nunca lloraba porque me parecía que eso era ser débil y yo era una mujer fuerte, y me parecía que si yo mostraba mi debilidad, las personas me iban a herir. Iba a venir otra persona y me iba a herir de nuevo y yo ya eso no lo quería. Así que, así que no me pareció que mi vida tuviera que cambiar, pero simplemente seguí asistiendo por mi papá. Mi papá fue la persona que me invitó y por él duré asistiendo 2 años, entendiendo en mi mente lo que trataba esta organización, pero sin que nunca eso entrara de la reflexión a mi corazón. Yo escuchaba eh, cada 8 días, testimonio tras testimonio, que había un Dios poderoso que podía cambiar la vida, que había un Jesús que había hecho un sacrificio por mí y que tenía todo disponible para mí. Pero yo pensaba que yo ya lo tenía todo, que yo no debía cambiar, que yo no necesitaba nada más, y yo estaba convencida de que conocía a Dios, estaba convencida de que desde esa decisión que tomé cuando era niña de matricularme en mi religión, desde ese día yo ya tenía una buena relación con Dios, eso pensaba yo. Pero vino una circunstancia en mi vida que fue una operación de miomas en la cual estoy en el posoperatorio, y en ese momento escucho unas palabras que lee mi papá en un libro, y dicen en esas palabras que en la Biblia dice que de qué le sirve trabajar al hombre de sol a sol si Dios le puede dar el pan a sus amigos mientras duerme. Yo para ese momento ya me había graduado de mi carrera, había buscado trabajo durante ese posoperatorio, como no tenía nada que hacer, busqué trabajo en todo lo que se me ocurrió, en todo lo que, es que no les puedo decir que mandé ni siquiera una hoja de vida porque no había ni siquiera una convocatoria para mandar. Sí me había presentado 2 veces a un posgrado y no había podido pasar, y es el momento en mi vida en que yo me siento
como más perdida. Yo decía, ya ni paso, ya soy bruta, frustrada profesionalmente, porque no ejercía mi carrera y yo había estudiado una primera carrera que no ejercí, pero que no me importó no ejercer porque no me gustaba, pero que esta carrera yo sí deseaba trabajar en ella y que no encontraba cómo. Entonces tenía una frustración bastante grande. Y cuando yo escuché esas palabras, que de nada me servía trabajar de sol a sol, porque Dios podía darme el pan mientras dormía, me llamó la atención y me llamó la atención la explicación. Decía que Dios te iba a mandar el pan mientras duerme, no quiere decir que uno se acueste a dormir y el pan va a caer, sino que Él a sus amigos, lo importante es que es a sus amigos, les va a enviar de una manera sobrenatural lo que necesitan. Entonces, yo dije en ese momento, bueno, pongámosle atención. Y ahí decía que la forma de uno saber, probar si uno tiene un amigo es poder contestar 3 preguntas: el color favorito de esa persona, la comida favorita de esa persona y la actividad favorita de esa persona, lo que le gusta hacer. Y enseguida había una frase que decía que lo mismo era con Dios. Y yo me impresioné en ese momento porque nunca pensé que Dios tuviera una comida favorita, un color favorito, una actividad favorita. Y yo en ese momento, si me preguntaban quién era Dios, yo alzaba las manos y yo decía que Dios era una energía. Esa era mi definición de Dios. Yo realmente no lo conocía, pero estaba convencida de que lo conocía, porque todas las mañanas pensaba que le hablaba y simplemente lo saludaba, simplemente decía buenos días, Dios. Así que escucho esas palabras de que Dios tiene un color favorito, una comida favorita, una actividad favorita, y yo estando en mi posoperatorio sin tener mucho que hacer, dije, voy a buscar esas respuestas, yo no tengo nada que perder. Más mal no podía estar porque me sentía súper mal. Sentía que todas las áreas de mi vida estaban desencajadas. Vivía en unión libre en ese momento con una persona, con mi pareja que tenía en ese momento, y, y más o menos mi vida estaba desordenada. Mentía, decía, dependiendo en el lugar donde yo estuviera, o era soltera, o si tenía una relación, o si convivía con alguien, pero, pero realmente tenía la vida, era yendo a cuadritos. Eh, Así que me pongo a buscar esas respuestas diciendo que no tengo nada que perder y que tengo todo el tiempo del mundo. Y 2 cosas empecé a hacer porque me puse a pensar cómo encuentro esas respuestas. Y dije, pues hablando con Dios, Él me puede decir, eso es lo que uno hace con un amigo, uno habla y habla con Él hasta que algún día el amigo, uno va conociéndolo. Y segundo, pues en su palabra, pensé yo, de pronto por ahí dice, pues no está en su palabra, nunca lo encontré, pero sí empecé a hablar con Él y a leer ese manual, que esas 2 cosas cambiaron mi vida hasta el día de hoy, la siguen cambiando porque Dios es infinito, Él no lo terminamos de conocer. Entonces cada día está esa oportunidad de conocerlo más, de seguir leyendo esa palabra que un día le dice a uno una cosa, el otro día le dice a uno otra cosa, y, y que uno cada vez va entendiendo más y conociendo más. En ese momento, pues, digamos que en las primeras conversaciones, de lo primero que me di cuenta es que realmente yo trataba a Dios como trato a mis vecinos, simplemente por la mañana los saludo cuando voy saliendo y solamente eso, sé su nombre y no sé nada más. Esa era mi relación con Dios. Sabía que había un Dios, nunca lo negué, pero no sabía nada de él. Así que empecé a conocerlo, empecé a preguntarle cosas. Él empezó a mostrarme cosas, a mostrarme cómo era mi falta de humildad, cómo era mi orgullo, cómo era mi soberbia. Y estos eventos que hace esta organización empezaron a tener sentido, porque yo siempre iba, me sentaba, escuchaba el testimonio, pero lo que yo hacía era que usaba eso que escuchaba para juzgar a las personas. No al que contaba, sino a las personas de mi entorno. Yo decía, ya sé por qué es que mi hermano hace no sé qué, ya sé por qué mi tía hizo no sé qué, ya sé por qué mi amiga hace esto. Entonces nunca cumplió un efecto positivo en mí hasta que empecé una relación con Jesús. En ese momento en que yo empiezo a hablar más con Él, que empiezo a leer más el manual que Él nos dejó, esos eventos, yo todo lo que escuchaba, yo decía, claro,
yo soy así, yo soy soberbia, yo soy orgullosa, porque hasta ese momento créanme que yo no me daba cuenta de todas esas cosas. Em, pero empecé a verme reflejada en esos testimonios, empecé a darme cuenta que la separación de mis papás sí me había afectado, que mi autoestima no era la adecuada, que de verdad yo sí necesitaba cambiar mi vida, yo sí no era feliz, que yo tenía una vida en la que peleaba con todo el mundo desde que salía, desde que cerraba la puerta de mi casa, peleaba con las personas en el bus, peleaba con los vigilantes, yo peleaba con las secretarias, y me parecía que esa era la forma en que me iba a hacer escuchar, que gritando, que siendo odiosa y déspota y grosera, esa era la forma. Y empecé a darme cuenta de todo esto. Eh, Aquí en esta organización hacemos unos seminarios los fines de semana en los cuales salimos de Bogotá y recibimos conferencias así a manera testimonial de muchos temas, de muchas áreas de nuestra vida. Y yo en estos lugares no sé qué aprendía mentalmente en mi cabeza, no sé qué procesaba, pero les puedo decir que lo que sí pasaba era que yo me bajaba del bus y empezaba a llorar. Esa mujer que nunca derramaba una lágrima ni machucándose, la demora era que yo llegara a ese lugar y empezaba a llorar de una manera que no paraba. Y yo no entendía porque yo nunca lloraba y yo me sentía rara porque pues no sabía qué me pasaba, pero realmente es ese poder de Dios que entra en la vida de uno y que va sacando todo lo que nos sirve. Afortunadamente, pues como no entendí, no puse resistencia porque tal vez si uno a veces, en mi caso, si hubiera pensado menos, tal vez hubiera desaprovechado menos esos 2 años en los que estuve sentada calentando el puesto, porque, porque a veces uno piensa mucho y racionaliza mucho y no permite que las cosas le pasen en la vida. Eso pasó conmigo y esto del llanto, como yo no lo entendía, simplemente lo viví y fue limpiando mi corazón, fue haciéndome una mujer de sensibilidad, de carne, de que el que esté al lado le importe. Realmente hoy en día hay cosas ya que ni siquiera puedo ver, hay cosas, películas o series o noticias que no puedo ver porque realmente me duele demasiado el corazón ver algunas cosas en las que uno dice, pero cómo hay seres humanos que hagan tantas maldades, tantas cosas. Porque Dios fue cambiando ese corazón, fue sensibilizando, fue rearmando de nuevo a esta persona. Ese Jesús me enseñó a pedir perdón, porque creo que desde niña eso fue un don que Dios me regaló de ser obediente. A mí de niña muy poquito me pegaron y de grande tampoco me pegaron, porque a mí me decían haga esto y yo lo hacía, siéntese ahí, yo me sentaba, haga tareas, yo las hacía. Así que yo no digo que pedir perdón sea fácil, no es fácil, pero yo lo hacía por obediencia, porque yo fui aprendiendo despacito, despacito que si Dios me decía que hiciera algo, era por mi bien. Así a mí no me pareciera, así mi mente dijera que no, así yo no estuviera de acuerdo, así me pareciera duro, porque me parece que es duro pedir perdón, me parece que es difícil, todavía me cuesta, pero, pero lo hago más que todo por obediencia, porque he escuchado en esta organización muchos hombres que dicen, el que obedece no se equivoca. Y yo pienso en eso, yo digo, bueno, pues si Dios me está diciendo que haga tal cosa, yo lo hago. Así que he tratado de pensar menos, esa es mi parte, yo trato de no pensar para botarme al vacío y sé que Dios respalda. Eh, no solo que Dios cambió mi corazón, sino que al pedir perdón uno restaura tantas cosas que estaban rotas, tantas relaciones que estaban rotas, tanto cariño de la familia, por ejemplo, que uno deja de recibir cuando uno rompe una relación con alguien, eh, y tantas heridas que uno causa que uno no se imagina. Entonces, hoy en día, gracias a este Jesús, creo que tengo la mejor familia del mundo. Lo digo con orgullo y le doy gracias a Dios por la familia que me dio.
porque la he podido disfrutar, porque Dios cambió mi corazón para que yo la pudiera disfrutar. Hace 15 días falleció un tío de mi mamá, un hermano de mi mamá, un tío mío, y realmente hace 8 días fue una ceremonia virtual para celebrar su vida. Y créanme que ahora soy una persona que llora por todo, que realmente me cuesta dirigirme a veces en público porque muchas veces estoy llorando y me cuesta expresarle el cariño a las personas, no porque no lo tenga, sino porque se me agúa el corazón cuando les quiero decir eh, cuán importantes son en mi vida, cuánto los quiero. Y esta ceremonia fue muy especial porque fue ver cómo Dios usó la vida de mi tío en tantas cosas y para tantas obras de su reino, de sus obras, de su propósito, que yo no me imaginaba, yo no sabía, pero aún estas circunstancias que uno dice es tan difícil que en este momento fallezca un familiar porque no nos podemos ni abrazar, no nos podemos ver, simplemente a través de una cámara, es muy difícil, pero no todo es difícil, hay cosas buenas, las cosas buenas fue que un montón de gente que en otras circunstancias no hubiera podido asistir a esa ceremonia, estaba conectada desde muchos lugares en el mundo, y también la posibilidad que uno puede leer lo que las personas van escribiendo en los diferentes, sí, en YouTube, en Facebook, y leer tantas cosas que hizo mi tío que yo no sabía, eh, fue tan para mí, tan emocionante, tan gratificante, ver cómo Dios usa a una persona. Una sola persona puede tener tanto impacto en tantas vidas si está usada correctamente por Dios, que eso me sorprendió. Eso realmente movió mi corazón. Yo quiero decirles que hoy en día he aprendido que todo tiene un propósito, Dios todo lo permite con un propósito. Puede que esa circunstancia a mí no me parezca la más chévere, yo no quisiera pasar por ahí, que no me parezca lo mejor, pero yo he aprendido que Dios tiene algo bueno en cada cosa. Quiero decirles que esa promesa que Dios hizo en esa primera vez que yo le empecé a prestar atención más cercanamente, en la que Él me prometió que si era su amiga me iba a dar el pan mientras dormía. Yo quiero decirles que en su promesa, eh, porque él no sabe mentir. Entonces, si Él lo prometió, lo va a cumplir. Eh, Tan pronto terminó mi posoperatorio, creo que no pasó un mes en el que yo ya estaba trabajando. Yo desde ese día hasta la fecha de hoy he estado trabajando. No he pasado una sola hoja de vida para, para ninguna de las cosas que he hecho, porque Dios es el que me ha dado el pan mientras dormía. Yo no es que duerma demasiado, me gustaría dormir más, pero, pero Él lo ha hecho a su manera. Él lo hace dejando el sello de Él para que se sepa que es Él el que lo está haciendo y que no soy yo que llevé mi hoja de vida, que no soy yo que hice una buena entrevista, que no fui yo que presenté un super examen. Él lo ha hecho. Así me permitió estudiar mi maestría, me regaló una beca para estudiar esa maestría, me regaló becas para viajar por fuera del país, a capacitarme más en lo que yo hago, en lo que es mi pasión, bueno, ya mi segunda pasión, eh, pues mi pasión profesional, que es la biología. Y luego me permitió empezar un doctorado que estoy terminando en este momento con una beca que él me regaló, que les puedo decir que fue él, porque todas las circunstancias eran imposibles para mí. Yo no cumplía los requisitos de edad. Eh, Cuando la convocatoria cambió, yo quedé casi de últimas. Y todo aquello que para mí se veía imposible, que yo lo veía que era completamente imposible, para él fue posible. Eh, y hoy en día, pues, aunque sigo siendo bióloga, sigo trabajando con la biología, aunque sigue siendo difícil el medio laboral para un biólogo, yo, pues, solo por la gracia de Dios y solo para darle gloria a Él, tengo dos trabajos eh, en los que Él es el que ha puesto todo, en los que yo de verdad no he pasado mi hoja de vida.
y en los que les garantizo que muy poquitas personas pueden decir ese privilegio. Y yo lo puedo decir porque conozco a un Dios que es poderoso, que en estas circunstancias de confinamiento, eh, a pesar de que yo ahora vivo sola, de que esa relación que tenía cuando llegué a esta organización finalmente terminó después de mucho tiempo y de muchas cosas que pasaron, y que hoy en día vivo sola, no me he sentido sola en ningún momento. Ha sido un tiempo especial para, para estar más cerca de Dios. Muchas veces uno corre con un montón de cosas, pero en su casa uno tiene más tiempo para más cosas. Y ha sido un tiempo para conocerlo más a Él, y por eso yo sé que terminarlo de conocer es imposible, que siempre se puede ir más y más y más al fondo con Él, que su palabra también es especial porque cada vez uno lee cosas diferentes y entiende más las cosas. Así que este ha sido un tiempo especial, un tiempo en el que he visto milagros, en el que he estado con mi mejor amiga viendo el milagro de su esposo, de su sanación, que pronto estará aquí al aire contando personalmente todo lo que vivió, que realmente es un milagro que está caminando realmente, es un milagro viviente. Y, y así muchas cosas. Este ha sido el tiempo para orar con personas que nunca oraba, orar por personas que nunca oraba. Ha sido el tiempo para poder compartir aquello que Dios me ha dado con personas que conozco y con personas que ni siquiera conozco. Créanme que con el corazón que yo tenía antes, así hubiera tenido con qué compartir, no lo hubiera hecho, porque mi corazón era así, era duro. Simplemente no le importaba lo que el otro padeciera o lo que el otro sintiera. Eh, Así que hoy en día yo sí entendí que no era feliz, que eso que yo llamaba felicidad porque estudiaba la carrera que quería. Hace 13 años cuando me senté allí por primera vez yo decía, pero yo no necesito cambiar nada, estudio ya lo que quiero, tengo una pareja o al poquito tiempo la tuve, eh, mi hermano me ayudaba con mis gastos, yo no veía que tuviera necesidad en mi vida, pero era porque ni siquiera yo nunca había mirado hacia adentro mi corazón por lo que era tan duro. Era tan duro que ni siquiera yo podía penetrar esa barrera hacia adentro. Hoy en día sí sé que es la felicidad, porque les puedo decir que no hay nada más emocionante que hacer esto que estamos haciendo, porque es algo que se hace y no se sabe cuál va a ser el resultado es tan inesperado, pero es tan sorprendente cuando tenemos la posibilidad de que alguien nos dice lo que usted dijo, me sirvió en ese momento, o cuando uno ve que justo la persona que se conectó era la persona que usted llevaba invitando durante mucho tiempo y por fin usted la ve conectada. Eso produce una felicidad que creo que el dinero no la puede comprar, ni no hay nada que la compre, que uno puede tener cosas, lujos, pero no sirve de nada si uno no tiene el corazón para disfrutarlo y para compartirlo. Eh, Creo que eso es lo que les quiero compartir hoy. Eh, que no duden de que este Dios tiene el control de muchas cosas. Yo como bióloga me impresiono de las cosas que veo en la naturaleza, de los pequeños detalles que tiene cada animalito pequeñito, tiene unas cosas, unos detalles que yo digo solo Dios. Esta semana me mostraron un video en el que le sacaron la placenta con el bebé adentro a la mamá, y ver ese milagro de la vida, cómo esa placenta aguanta que le hagan así al bebé, que el bebé se mueva, yo digo, ¿cómo no, uno no va a creer en Dios? Entonces, ese Dios es perfecto, si ha hecho todas esas cosas perfectas. Yo no sé la circunstancia que usted esté pasando, yo no sé lo que usted esté viviendo, pero le quiero decir que si usted piensa que se conectó por casualidad de pronto hoy a este Facebook, no es casualidad. Hay alguien que está al control y que sabe por qué usted debía conectarse, y que yo le doy gracias a ese Dios porque nos puede usar, porque realmente somos bastante imperfectos, bastante, aún faltan tantas cosas en nuestros corazones, pero aún así Dios nos usa, y eso es lo maravilloso.
Entonces, no importa la circunstancia en la que usted esté el día de hoy o la que haya tenido que vivir, hay un propósito en esa circunstancia y lo interesante de esto es descubrir cuál es ese propósito. Y solo quien, quien tiene la dirección de su vida, quien se inventó ese propósito, quien sabe qué está pasando, solamente él es el que le puede decir. Por eso yo lo invito hoy a que usted, a través de unas sencillas palabras que repetimos en todos nuestros eventos, usted empiece una relación con él, con este Dios maravilloso que yo le garantizo que existe, que es bueno, que quiere lo mejor para usted, que ha hecho todo para que su vida sea lo mejor. Para que hoy empiece esa relación o si ya la tiene avanzada, pues para que llegue aún a mayor profundidad. Siempre, siempre se puede ir a mejor. Siempre podemos ser mejores. Siempre este Dios maravilloso puede ayudarnos a ser mejores, a mostrarnos en qué más estamos fallando y a dónde más nos quiere llevar. Entonces yo lo quiero invitar a eso, a que usted repitan unas palabras súper sencillas. Si a mí me preguntan lo que yo más amo de Dios, es que es súper sencillo, es que Él no tuve que cambiarme de mi denominación, no tuve que cambiar mis gustos, lo que hago, mi forma de vestir, quién soy, mi personalidad. Eso, eso está al servicio ahora de este Dios, pero Él es súper sencillo. Entonces, estas son unas palabras sencillas que le van a permitir a Dios que siga actuando en nuestras vidas. Entonces, yo quiero invitarlo allí donde usted está, si quiere cerrar sus ojos para empezar ese momento de intimidad con Él. Y a viva voz quiero pedirle que repita después de mí esta sencilla oración. Querido Dios, Querido Dios, en esta tarde en esta tarde te doy gracias te doy Te doy gracias gracias por mi vida. por mi vida. Te pido perdón Te te pido pido perdón por mis pecados por mis por mis pecados pecados y hoy y hoy abro las puertas de mi corazón abro las abro puertas las de mi puertas de mi corazón corazón para recibirte para para recibir recibirte como mi Señor, como mi mi Señor, Señor, mi sanador mi mi sanador sanador y mi salvador. y mi y mi Salvador. Salvador. Amén.